Hola mis queridos amigos, hoy hablaremos sobre las decisiones difíciles de los gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno. Es 16 de abril del 2018. Hace 2 años, el 16 de abril del 2016, Ecuador vivió la peor catástrofe de los últimos 70 años. Un terremoto de 7.8 que afectó no una zona solamente, sino a lo largo de toda la costa ecuatoriana por 1.200 kilómetros, en realidad 1.000 kilómetros. Es toda la provincia de Manabí y el sur de Esmeraldas. En esa zona fueron destruidos centenares de escuelas, decenas de centros de salud, carreteras, y perecieron más de 700 seres humanos. Fue un momento dificilísimo para Rafael Correa, que se encontraba en el extranjero e inmediatamente dejó todo lo que tenía que hacer y vino a su país y se puso al frente de la reconstrucción y de la ayuda. Esta reconstrucción y esta ayuda, recordemos, fue llevada adelante por Jorge Glass, que ahora está detenido en una cárcel por un delito que no existe y juzgado con un código que no existe, porque ese código fue reemplazado por otro. El código penal actual es diferente del código con el que fue juzgado, y fue juzgado cuando ya no existía el código anterior. Jorge Glass no solamente que recuperó en un tiempo impresionantemente rápido las escuelas, los hospitales, las carreteras, sino que además logró dar vivienda a todos aquellos refugiados que solo en el cantón Muisne, donde yo estaba, estaban en 3 campamentos, y estamos hablando de más de 1.200 familias. Era un momento realmente crítico. Durante un año la gente vivió en esos campamentos, yo los visitaba, porque yo era el médico del Seguro Social Campesino de Tongorachi, en el Cabo San Francisco y en Quingue. Esto es en la Reserva Galeras San Francisco, la parte norte del cantón Muisne, pero yo estaba al frente de la isla de Muisne, donde hubo el famoso terremoto. En ese momento, señores, la gente tuvo que cambiar todo su manera de vivir. Aquellas 1.200 familias tenían un horario de entrada, un horario de salida. Es verdad que no les faltaba comida, es verdad que tuvieron abastecimientos en todo: ropa, ollas, cocinas, cobijas, colchones, medicinas, de todo. A tal punto que durante prácticamente los 8 meses después del terremoto, mucha de la gente no volvió a trabajar en sus campos. Los pescadores sí, se iban al mar porque tenían que pagar sus motores y sacaban pescado. Pero muchos de los campesinos se malenseñaron y dejaron abandonado el campo, y cuando volvieron a los 8 meses, sus fincas estaban realmente devastadas por la hierba, por el olvido y todo. Habían muerto sus animales. En fin, se vivía una crisis además porque no había dinero, no había circulación de dinero. Les llegaba a la gente insumos, pero no les llegaba turistas, no les llegaba formas de ingresar, no tenían mecanismos de venta de sus productos. Entonces se produjo una crisis económica. Pero de manera espectacular, las decisiones de Correa, como por ejemplo obligar a que todos los empleados del gran aparato burocrático que había creado dieran un día de su salario para la costa, el aumentar al 14% el IVA, el poner ciertas prohibiciones especiales a ciertos productos, hizo que se tuviera una disponibilidad de 3.600 millones de dólares, y con eso se resolvió de manera espectacular, porque el principio fundamental de Correa era hacer las cosas extraordinariamente rápido y extraordinariamente bien. Y en eso realmente cumplió al pie de la letra lo que decía. Se trabajaba en turnos que iban de 8 a 2 de la tarde, de 8 a
a 4 de la tarde, de 4 a 12 de la noche y de 12 de la noche a 8 de la mañana, 3 turnos diarios. Las máquinas funcionaban a toda su capacidad, día y noche, con un estruendor terrible, y se construían casas de una manera espectacular. Cada casa se llegaba a construir en un solo día, un entramado de acero, llegaba 2 paredes laterales, venía el cemento, se colocaba el cemento y ¡pum!, quedaba la casa antisísmica. Luego venía un equipo para colocar los techos y al día siguiente venía todo otro equipo que colocaba las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias. Era espectacular, bueno, era extraordinario. Así se logró recuperar un país, pero ahora estamos viviendo otro momento. Le toca a Lenín Moreno tomar una decisión trascendental sobre la vida de 3 periodistas. Esto sucedió hace 4 días. Los 3 periodistas fueron secuestrados por disidentes de las FARC que pedían por ellos un canje de prisioneros. Pasan 18 días de negociación y al cabo de los 18 días de negociación el resultado es que los prisioneros son asesinados. La pregunta es, ¿hubo o no hubo negligencia y de quién fue la negligencia para que esto se suceda? Definimos como de negligencia a la falta de cuidado, aplicación o diligencia de una persona en lo que hace, en especial de el cumplimiento de una obligación. Primero, el diario El Comercio cometió o no cometió una negligencia. Envía a su equipo periodístico a una zona donde estaban delincuentes ya juzgados por el diario. Porque el problema que tenemos con el diario El Comercio es que él es juez y parte. Él ya dicta sentencia. Es el caso del vicepresidente del Ecuador. Fue sentenciado por el diario El Comercio antes de que sea sentenciado por los tribunales. Es decir, aquello que decía Correa, que en el Ecuador los medios de comunicación de la empresa privada juzgan por los titulares, no por los tribunales, y la gente es víctima de eso. Por eso se hizo una ley para evitar esto, que se llamaba la ley del linchamiento mediático, porque esto era un hábito. Pero vino el presidente Lenín Moreno, quitó la ley del linchamiento mediático, procedieron al linchamiento mediático y lo tienen en la cárcel a Lenín Moreno. De igual manera, el diario El Comercio procedió a un linchamiento mediático del Huicho, el guerrillero que está en la frontera y que captura a sus 3 periodistas. Sin embargo, sabiendo que estaba haciendo un procedimiento de linchamiento mediático contra este guerrillero, envía a su equipo, es secuestrado y por tanto hubo negligencia evidente por parte del diario El Comercio. No podía haber enviado periodistas a una zona donde ya el diario estaba haciendo linchamiento mediático, donde ya había sentenciado a muerte al guerrillero. En segundo lugar, nos toca analizar si hubo o no negligencia de las Fuerzas Armadas. Evidentemente las Fuerzas Armadas ecuatorianas no están familiarizadas con liberación de secuestrados. Nunca han tenido este evento. Había un cuerpo especializado del Ecuador que es muy exitoso, que se llama la UNASI. Ellos sí tenían la capacidad de liberar y de negociar y de intervenir en estas situaciones. Pero intervienen ellos y según la carta con la que justifican el asesinato, el ejército colombiano y el ejército ecuatoriano habían ingresado a la zona donde estaban los detenidos y por esa razón se aceleró su muerte. Por tanto, hubo un procedimiento negligente, indudablemente, en el ministro de Defensa, en el ministro de Interior y en el procedimiento de las Fuerzas Armadas. El tercer elemento de este acto de negligencia, evidentemente, es el presidente. Primero, durante 18 días, negocia con los
secuestradores el canje de presos comunes, presos por delincuencia, con los secuestrados. A mitad del camino, decide irse a una reunión de presidentes en Lima y se reúne con el enemigo acérrimo de los secuestradores, el presidente Santos de Colombia. Abandona la zona de discusión, la zona de decisión, que es su gobierno, aquí Ecuador. Él, al abandonar, hace lo que hace un médico en un caso de emergencias. Llega el paciente de emergencias a la sala de emergencias y el médico decide abandonarle al paciente porque al lado hay una reunión de médicos y se le muere el paciente. Eso se llama negligencia médica. Aquí hubo una negligencia del presidente. Abandona a los tres y se va a Perú a una reunión de presidentes. Trump no lo hizo. Vio que había un problema con Rusia, había el ataque con gases, por lo cual él estaba a punto de lanzar un ataque, pues no vino a la reunión de presidentes, fue a responsabilizarse de su acto, es decir, no actuó con ninguna negligencia y se fue allá. Pero claro, la negligencia de Trump es haber atacado sin haber esperado las pruebas de que se usó ese gas. Sin embargo, en el caso de Ecuador, el presidente ecuatoriano abandona el gabinete de emergencias que él mismo había creado y se va a resolver una situación dejando en ascuas la vida de 3 seres humanos. Cuando regresa están muertos. Ni siquiera cuando regresen. Le avisan allá: señor, usted se fue a esa fiesta, aquí tiene el cadáver de los 3. Fue un acto de total negligencia. Aquí vemos dos comportamientos diferentes de un individuo que tenía capacidad de decisión, Rafael Correa, que en otra oportunidad se vio en la misma situación. Él era el secuestrado y tenía que tomar una decisión y ordenó a las Fuerzas Armadas desde su secuestro, desde su sitio de secuestro, que lo liberen a riesgo de su propia vida. Era la gran oportunidad para Lenín Moreno de que se muera el presidente en la acción y él quede de presidente ya antes, porque nos ha demostrado que le odiaba a Rafael Correa. En esa oportunidad, realmente, si hubiera fracasado la acción, Lenín Moreno hubiera sido el presidente del Ecuador. Pero la acción para salvar al presidente ecuatoriano triunfó, hubieron víctimas, pero él era el secuestrado. Esa fue otra decisión y ahí no hubo en ningún caso negligencia. En este caso sí, y es por eso que señalamos claramente al presidente que cometió un acto de negligencia. Sabemos que hasta el fin de sus días llevará en su conciencia la muerte de estos señores. Nadie lo va a juzgar, porque en este momento, aprovechando las circunstancias, Estados Unidos ha retomado el control de la frontera norte y ha retomado la base de Manta, pero ya no directamente con una base militar, sino con una instalación de un equipo de policías, de asesores del ejército, de la CIA, de la DEA e inclusive del FBI. Hemos perdido soberanía, le hemos devuelto a Estados Unidos lo que Rafael Correa le quitó a Estados Unidos por ser cómplice de la invasión del ejército de Uribe, que vale señalar, en ese momento el ejército colombiano era el más corrupto del mundo, porque estaba vinculado con los paramilitares, junto con la policía mexicana, eran calificados como la policía más corrupta, la de México, y el ejército más corrupto de Colombia. Ese ejército corrupto de Uribe invadió Ecuador para matar al segundo al mando de las FARC, a Reyes, en Angostura, aquí en el territorio ecuatoriano. Y por eso fue sacado
la base de Manta, que ya estaba avisado que tenía que salir, porque la base de Manta estaba siendo utilizada básicamente para hundir barcos ecuatorianos que llevaban inmigrantes. Y entonces se ponía en riesgo la vida de los ecuatorianos en el mar. Sin autorización de nadie se daban el derecho de hundir barcos. Entonces, esta es la situación que ahora vivimos. Y les dejo a ustedes estas reflexiones para que ustedes puedan diferenciar entre una persona con capacidad de decisión y una persona sin capacidad de decisión. Una persona que tiene muchas dificultades, que indudablemente va a llegar a gobernar cuatro años. Y esos 4 años nos van a servir a los ecuatorianos para entender la diferencia entre un buen presidente y un mal presidente. Muchas gracias.